Hola, buenos días. Primero pedir disculpas por no poder estar presente ahí con vosotros. Am, Intentaré hacer lo mejor posible desde la distancia. Lo que, am, tenemos- si podría ver la presentación, por favor. Ah, Eso es. Gracias. Bueno, vamos a hacer un resumen de las conclusiones de de este primer informe del observatorio. Am, Como decía Rafael, hace un momento, bueno, es un observatorio que va a estar vivo, pero también tendría que decir que está aún en construcción. Vamos generando indicadores, um, y somos bastante ambiciosos. De momento tenemos previsto unos 35 indicadores, pero nos vamos a centrar en esta primera entrega en unos pocos que probablemente sean los más relevantes para el momento que estamos viviendo, ¿no? También me gustaría hacer un par de precisiones antes de hablar de los principales resultados. En primer lugar, que nuestra vocación es de tratar de analizar indicadores, refiero al uso, ¿no? Pero desde una perspectiva probablemente más profesional, pero también destacar que estos indicadores, dado la evolución actual del mercado de trabajo, sobre todo en la última década, pues muchos de ellos han quedado desfasados y lo que pretendemos en este observatorio es pues también aportar indicadores alternativos que nos permitan identificar mejor los problemas de nuestro mercado de trabajo, ¿no? En segundo lugar, como decía Ángel, no tenemos vocación coyuntural, aunque es cierto que el informe va a ser trimestral y por lo tanto, evidentemente, a medida que vamos añadiendo, tenemos que hacer un análisis de la evolución reciente, pero tenemos más una vocación estructural y de detección de los problemas estructurales de nuestro mercado, que como ya bien sabemos, pues son varios. Y en tercer lugar, tenemos también una vocación dinámica en el sentido de que los indicadores que probablemente más nos van a interesar a la larga van a ser aquellos que nos hablen de flujos de entrada y salida del mercado de trabajo, de paro, al empleo al paro y de la contratación temporal indefinida, etcétera, ¿no? Y este punto yo creo que es bastante relevante porque es el que nos va a permitir entender mejor lo que ha pasado durante la pandemia y lo que ha pasado en los últimos 10, 15 años, ¿no? Para poner un ejemplo que siempre me gusta dar, el paro en el mes de enero aumentó unos 17.000 personas, pero solo entre finales de mes hubo un movimiento del paro al empleo o, o fuera del empleo incluso, de más de 800.000 personas. Lo que ocurrió durante la pandemia fue que estos flujos de alguna manera se congelaron los contratos y por lo tanto también las bajas, ¿no? Y los indicadores que pudimos ver a lo largo de 2 años pues despistaban bastante, ¿no? Y tenía mucho que ver con este hecho de que no estábamos en una situación normal, ni estacional, ni tendencial. Ahora los indicadores ya vuelven a recuperarse de alguna manera y ya podemos de nuevo tomar una perspectiva más estructural y tendencial, ¿no? Entonces, si podemos avanzar, por favor. Esto es. ¿Cómo hemos estructurado el observatorio? Pues en 5 grandes bloques de indicadores que podéis ver ahí. Primero, empleo, paro y actividad. Luego hablaremos de condiciones laborales y de ocupaciones relacionadas sobre todo con las nuevas tecnologías. Y luego tenemos un apartado, digamos, más micro, que hemos llamado colectivos. Probablemente, bueno, no fuera la denominación más mejor, pero bueno, es la que vemos que se puede ajustar a todo lo que queremos hablar en esta sección, ¿no? Aquí hablaremos de diferencias de género, pero también de empleo juvenil, de inmigración, de envejecimiento y de discapacidad. Y luego, finalmente, pues tendremos un bloque de políticas activas y de formación continua. Si podemos avanzar. Muy bien. Entonces, lo que voy a intentar ir muy por encima de la presentación, a la cual supongo que tendréis acceso en breve. El primer punto
tiene que ver con... Ay, perdonad. El primer punto los primeros indicadores tienen que ver con el aspecto macro, digamos, del mercado de trabajo, ¿no? Que es el empleo, qué ha pasado con el empleo, y desde una perspectiva de pre y post pandemia, ¿no? ¿Qué ha ocurrido si comparamos cómo estábamos a finales del 2019 y qué pasó a finales del 2021? Pues Rafa lo ha comparado, lo ha definido bien, ¿no? El empleo pues, que se ha ido recuperando, pero hemos puesto un título a esta transparencia que es señales confusas de empleo, es decir, lo que nos dice en realidad la ocupación es algo distinto a lo que nos dicen las horas de trabajo, es decir, no hemos llegado todavía a los niveles de horas trabajadas previas, hay una diferencia todavía entre un 3,5 y 4 o 5% en función de la fuente que utilicemos, ¿no? Hay otro aspecto importante que es que muchos de los indicadores tradicionales están alcanzando máximos históricos. Por ejemplo, aquí la tasa de empleo en el último trimestre del 2021 alcanzó un valor del 72%, que es nuestro máximo histórico. Pero una vez que ajustamos por horas de trabajo, nos damos cuenta que estamos en niveles incluso algo peor que antes de la gran recesión, ¿no? Es decir, una de las claves realmente no se puede entender el mercado de trabajo ahora mismo si no ajustamos por horas, por dos razones. Si vamos a continuación a la siguiente transparencia, también lo vamos a ver. La primera tiene que ver con lo que pasó en la última década, que ha habido un aumento, digamos, de lo que llamamos subempleo o tiempo parcial involuntario. Ha habido una reducción de la jornada media de trabajo en este sentido. Y luego, durante la pandemia, ha habido un ajuste de horas importante también, primero por ausencia de los trabajadores debido a ERTES, pero también por enfermedades, ¿no? Entonces, relacionadas con el COVID. Un detalle, por ejemplo, de este último trimestre es que, como podéis ver, el empleo público, que es el que realmente está ya bastante por encima de los niveles que tenía a finales del 2019, por ejemplo, en número de horas, pues ha estado por debajo del año 2019, ¿no? Y esto es debido sobre todo al efecto Omicron, ¿no? Que ha generado un aumento pues, muy sustancial de días de ausencia de trabajo durante este trimestre. Entonces, evidentemente, todavía no hemos salido del todo de la pandemia, aunque es cierto que el empleo en niveles, en términos de ocupación, bueno, pues sí que se ha recuperado. En términos de horas todavía nos queda algo por recuperar, ¿no? Vamos a la siguiente. Muy bien. Siguiendo con el bloque, como dicen, el bloque macro, también tenemos un indicador que intenta descomponer la evolución, las tasas de variación de la productividad o del producto por trabajar por persona trabajada, ¿no? Que es lo que podemos ver aquí ampliado ahora. Y la observación es que lo que ha pasado en el año 2020, si os dais cuenta, es como un reflejo, un espejo. El 2021 ha sido todo lo contrario del 2020, ¿no? En su trimestre, digamos que el aspecto más importante del año 2021 ha sido la recuperación, digamos, del producto por trabajador, pero con dos motivos distintos. Si bien en el segundo trimestre ha sido un aumento de las horas trabajadas por persona, en estos dos últimos, como comentábamos antes, ha habido más bien una reducción y un aumento ya pues, significativo, digamos, de la productividad o del producto por hora trabajada, ¿no? Entonces, bueno, como comentábamos antes, no hemos salido dentro de la crisis porque, bueno, el Omicron está ahí y tiene un efecto, o el COVID está ahí y tiene un efecto aún importante en las horas, pero poquito a poquito estamos recuperando nuestra senda, ¿no? De crecimiento y de productividad. Si podemos seguir. El siguiente, por favor. Hola. Esto. Muy bien. Gracias. El segundo bloque, perdón, tiene que ver con las condiciones laborales. Y entendiendo cuando hablé de condiciones laborales, lo primero que piensa en un factor fundamental para explicar la precariedad laboral en España, ¿no? La precariedad laboral y la temporalidad, bueno, pues es uno de nuestros grandes problemas, aparte del paro. Que volveremos luego, pero creo que nos hemos saltado una transparencia.
importante además. La precariedad laboral, bueno, pues aquí realmente lo que queremos es a cierta distancia, es decir, pensando ya mirando desde los últimos 15 años lo que ha pasado. Lo que hemos observado durante la gran recesión ha sido una reducción de la tasa de temporalidad, es cierto, pero al mismo tiempo también una reducción de la duración de los contratos, ¿no? Y luego una cierta estabilidad a lo largo de los años de finales de la gran recesión y toda la expansión. Y como podemos ver, durante esta crisis, pues la duración, que es la línea morada, pues prácticamente no ha variado. Si bien es cierto que los contratos de muy corta duración pues se han reducido de forma sustancial durante la pandemia, también se han reducido los de 6 a 12 meses, ¿no? Por lo tanto, bueno, estamos en una situación pues muy estable desde hace más o menos 15 años y habrá que ver si esta reforma laboral es capaz de modificar estos indicadores, pensando que probablemente esos indicadores bueno, sean los más adecuados como tal y que habrá que buscar indicadores alternativos que nos hablen más de duración, incluso no solo de los contratos temporales, sino también de los contratos indefinidos, ¿no? Y a la derecha a la precariedad la iremos analizando poco a poco con distintos indicadores. Hemos optado en esta primera entrega por el indicador de flujos, de tasa de salida del empleo al paro, ¿no? Para que veamos las consecuencias que tiene esta precariedad la dualidad del mercado de trabajo y las tasas temporales tan altas. Lo que tenemos es que tenemos el doble de tasa de flujos de salida del paro del empleo al paro, perdón, que cualquier país de la Unión Europea, ¿no? Eso es lo que aparece en el gráfico de la derecha y es un indicador que tendremos que seguir en los próximos meses para ver si realmente esta reforma laboral, bueno, pues tiene el impacto deseado. Si podemos ir hacia atrás, por favor. Esto es, nos hemos saltado el paro. Para el paro, igual que hablaba de que en precariedad tenemos que ir buscando indicadores alternativos, porque los indicadores como la tasa de paro oficial o la de la EPA, que siguen los criterios de la OIT, bueno, pues ya durante la gran recesión hemos visto que se ha desfasado, ¿no? Entonces, lo que hemos optado es por seguir lo que se hace en Estados Unidos, en la Oficina de Estadística, digamos, del mercado de trabajo, que es dar más indicadores que llaman pues, tasas de infrautilización del trabajo, ¿no? Que van de U3 a U6 y que bueno, pues muchos de vosotros ya conoceréis. Este es un indicador que seguiremos trimestre a trimestre. A medida que salga la EPA, pues será de los primeros indicadores que miraremos. Lo que vemos que si bien en tasa de paro ya hemos recuperado incluso niveles inferiores a la prepandemia, antes de la pandemia, lo que tenemos es pues, un problema grande, sobre todo de subempleo, ¿no? Que es el paso de U3 a U6. Son las personas que no encuentran trabajo a tiempo completo. Hoy si lo encuentran trabajo a tiempo parcial involuntario, ¿no? Es decir, que salen trabajo a tiempo completo y no pueden trabajarlo. Entonces, aunque la tasa de paro se haya recuperado, seguimos teniendo problemas a este nivel bastante importantes que hacen que la tasa de paro medida la americana, como me gusta decir, pues estaría en torno al 22% en realidad, ¿no? Y luego a la derecha hemos detectado unos principales problemas que ocurren en cada crisis, pero en esta pues se ha vuelto a reproducir y pues, quizás con mayor incidencia en función de que miremos la EPA o el SEPE, ¿no? El SEPE aquí son datos algo más dramáticos que la EPA, pero el paro de larga duración, bueno, pues ha aumentado notablemente y aunque el número de parados sea menor que antes de la pandemia, la distribución por duraciones del paro pues ha cambiado, ¿no? Y lo que nos muestra también este gráfico cuando lo vemos en perspectiva es que volver a una situación pre-crisis es muy complicado. Como veis, toda la época expansiva del 2014 al 2019, pues no hemos recuperado seguimos teniendo un nivel de paro de larga duración muy, muy elevado. En términos de tasas de porcentaje sobre el total de parados, pues hemos pasado hemos saltado al 48%. Y en el SEPE hemos pasado al 50%. El SEPE indica que habría unos 300.000 parados de la evaluación más que antes de la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, podemos ser optimistas con las cifras de paro inicialmente, pero no tanto cuando ampliamos los indicadores y hablamos de subempleo y más.
y cuando hablamos de parado de larga duración, ¿no? Entonces ya, si podemos saltar 2 transparencias, por favor. Esto es. Salarios, bueno, pues como ha dicho Rafael antes, ¿no? Estaremos al tanto de, sabemos que es una cuestión candente, qué va a pasar el año que viene, teniendo en cuenta que la inflación promedio, incluso a finales de año, ¿no? Ha sido tan elevada, la más elevada de la última década, en promedio, qué va a pasar con los salarios, ¿no? Entonces, lo que hemos visto también es una situación simétrica, igual que con la productividad. Si bien en el año 2020, el primer año de la pandemia, pues la inflación fue negativa y las remuneraciones del trabajo pues fueron, bueno, mantuvieron incluso un nivel no idéntico al año anterior, pero se han mantenido, pues en el año 2021 ocurrió todo lo contrario, una inflación pues elevada y remuneraciones del trabajo en términos nominales pues menores, ¿no? Había una reducción de las salarios negociados en convenio colectivo. ¿Y qué podemos esperar? Bueno, pues se verá, ¿no? De momento, lo que sí que habría que indicar que las cláusulas de garantía salarial, que son las que harían que los salarios o los costes laborales aumentasen más en este primer trimestre, bueno, pues han ido reduciendo su cobertura a lo largo de los últimos años y ahora mismo están un 15% de trabajadores cubiertos por convenio, ¿no? Por lo tanto, no esperamos que por ahí haya un rebote, digamos, de la inflación. Veremos a medida que se negocian los convenios a lo largo de este año qué ocurre, ¿no? Pero de momento, bueno, parece que está bastante controlado. ¿Podemos seguir? Entonces, vamos ya al grupo de colectivos y lo ordeno en 2 bloques, ¿no? Digamos, lo bueno, aunque esto, bueno, tendría que ser neutral. Lo bueno, las buenas noticias, y está, digo, es neutral, ¿no? Y luego, al final, un bloque de peores noticias, ¿no? O de señales más negativas. En primer lugar, bueno, pues hay que decir que el aumento del empleo en comparación con el 2019, que sabemos que ha sido sobre todo empleo público, bueno, ha sido esencialmente femenino. Como podéis ver, arriba todo, la barra morada es el total y el azul es el femenino. Y eso se debió sobre todo pues, al empleo público. Sin embargo, en autónomos ha ocurrido lo contrario, es decir, tenemos más empleo masculino que femenino, y ahí realmente cuando uno lo mira de una forma ya más tendencial y a largo plazo se da cuenta que las diferencias siguen siendo muy sustanciales entre hombres y mujeres en situaciones profesionales, ¿no? Si hay mujeres, ya están en el 60% del empleo del sector público, pero siguen teniendo tasas muy bajas de participación en situaciones de profesionales de autónomos y sobre todo de empresarios con asalariados, ¿no? Es cierto que esto a nivel europeo pues es bastante común, incluso nuestras tasas de la morada, que está en torno al 30% de porcentaje de mujeres entre los empresarios no asalariados, es mayor incluso que la mayoría de los países europeos debido a la estructura de nuestro empresariado, ¿no? Con sobre todo el peso de las pymes, ¿no? Donde hay más mujeres que las grandes empresas. Pero bueno, si podemos seguir la siguiente transparencia, por favor. Aquí seguimos con las noticias positivas, como recalcaba Rafael, el empleo high-tech, aquí hemos puesto TIC, STEM y high-tech, es decir, todo lo que tiene que ver con empleo, digamos, pues altamente cualificado y relacionado con las nuevas tecnologías, que sabemos que es la apuesta, digamos, relacionado con estos fondos europeos de crecimiento sostenible y basado en la digitalización, ¿no? Y las nuevas tecnologías. Bueno, pues vamos poquito a poquito, se aceleró probablemente incluso un poquito los 2 últimos años, su participación sobre todo en el empleo, y la cara, digamos, mala de la moneda o menos positiva es la distribución territorial, ¿no? Lo que sabemos que España, pues la distribución de este tipo de empleo está muy polarizada entre Madrid y Cataluña, pero bueno, pues estamos casi cubren el 50% de este tipo de empleo, y hay muchas comunidades autónomas, bueno, tienen aún una participación deficiente de este tipo de empleo sobre el total, ¿no? Entonces será en el futuro de los fondos europeos, habrá que ver si realmente pueden conseguir también un cierto reequilibrio a este nivel, ¿no? Siguiente transparencia, también positiva, es son las noticias que nos vienen de la población, del empleo de la población de edad más avanzada, que no ha sufrido durante la pandemia. Ha pasado lo mismo con el empleo STEM, se ha mantenido su tasa de crecimiento y eso nos ha permitido converger de alguna manera en
en algunos indicadores comparado con otros países europeos, sobre todo en las edades ya más avanzadas, ¿no? Cercanas a la edad de jubilación. Seguimos teniendo cierta diferencia con otros países en el tramo de 55 a 59 femenino, pero también masculino. El femenino parece que tendencialmente pues, va a poder converger, el masculino probablemente sea un poco más complicado. Y luego en el gráfico de la derecha lo que veis es que ha sido bastante general el envejecimiento de las plantillas por sectores, ¿no? Todos los puntos verdes que estén sobre línea morada son sectores que han visto aumentar el tamaño o el peso, digamos, de los trabajadores de más de 55 años, ¿no? Siguiente transparencia, por favor. Y luego otra noticia también, yo diría que muy positiva, es lo que pasó en el 2001 con la formación continua. Según la EPA, bueno, pues hemos aumentado casi 5 puntos en la formación de adultos, ¿no? Adultos que participan en actividades educativas o formativas. Y de nuevo la cara, digamos, más negativa o la otra cara de la moneda es el gráfico de la derecha, donde vemos que al final el aumento se ha producido sobre todo en edades, a niveles educativos superiores, y digamos que los más necesitados, que son pues, personas de edad algo más avanzada y nivel educativo menor, intermedio o bajo, probablemente sigue siendo el gran problema, ¿no? Como las personas que pueden necesitar más la formación continua y el aprendizaje no lo están recibiendo, ¿no? Y ahora pasamos, digamos, a noticias menos positivas que tienen que ver con los jóvenes. Sí, hemos visto que las tasas de empleo de edad avanzada se han mantenido y han tenido un buen ritmo durante la pandemia, pero los jóvenes digamos que han sido los paganos de nuevo de la crisis, ¿no? Pero aquí queremos recalcar un detalle importante, ¿no? Lo que ha caído realmente cuando miramos la distribución de jóvenes por empleo y niveles de estudios, lo que ha caído es el porcentaje de jóvenes que estudian y trabajan a la vez. Y esta realmente es la gran diferencia que tenemos con otros países. Si veis la última columna, sería este indicador para varios países. Bueno, estamos a gran distancia de los países del norte, ¿no? Y sobre todo de los dos modelos, digamos, de formación y empleo de forma simultánea, que son Alemania y Holanda, ¿no? Con dos modelos muy distintos. Fijaros, nosotros tenemos un 8% de jóvenes en el año 2020 que estudiaban y trabajaban a la vez, mientras que Alemania pues llega al 33%, a un tercio, y Holanda incluso, según un modelo de formación dual como Alemania, pues llega al 40%, ¿no? Entonces ahí ya es un problema que seguiremos e intentaremos analizar a lo largo de los siguientes informes. Siguiente. Otra noticia, digamos, o que más paganos, aparte de los jóvenes, tenemos los inmigrantes y sobre todo las mujeres inmigrantes, ¿no? Las mujeres inmigrantes llegaron a tener una tasa de paro del 30% durante la pandemia y su U6 está en torno al 40% ahora mismo, ¿no? Entonces, como podéis ver, hay doble penalización, primero ser inmigrante, segundo ser mujer, ¿no? Y por eso es tan negativo, bueno, pues tenemos que saber o recordar que durante la gran recesión el número de inmigrantes pues se redujo sustancialmente, sobre todo el masculino, que no volvió a recuperarse hasta el año 2019 más o menos, y desde unos 10 años tenemos más mujeres inmigrantes activas que hombres, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos un problema que iremos ampliando a los informes, viendo más cosas como integración laboral y segregación. Y finalmente queremos acabar con otro colectivo que solemos olvidar y que realmente pues tenía que estar muy presente, pensar que personas con discapacidad en edad laboral hay en torno a 1.300.000 en España y bueno, pues han sido pues también los paganos. Igual que los jóvenes hemos visto reducir los contratos de formación, que están ahora mismo en unos mínimos históricos, y han sido los más afectados por la crisis. Los segundos más afectados han sido los contratos para personas con discapacidad, que hemos visto que además había aumentado mucho la temporalidad en la última década y no se han recuperado aún en los últimos datos que tenemos disponibles del SEPE, ¿no? Entonces, voy a acabar aquí porque veo que ocupa más tiempo del que me tenía asignado para que podamos pues, atender a las preguntas que tengan ustedes.